vamos a hablar ahora de uno de los pilares en este planeta, que es la formación. Sin formación, les garantizo que no hay nada que rascar, pero nada. A los niveles que sean, da igual, no vamos a entrar a hablar de niveles. Hoy vamos a tocar uno concretamente, pero sin formación no hay nada que rascar. Sin formación no hay futuro. Y eso lo tenemos que tener claro. Y sobre todo los que somos un poco mayores, que tenemos hijos, tenemos que forzar la máquina porque necesitamos gente preparada y cualificada en este país. Y bueno, y hoy hemos traído para hablar de ello, yo creo que alguien destacado, porque es el decano de la Facultad de Económicas, Empresas y Turismo de la Universidad de La Laguna, José Adrián García Rojas. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. ¿Es correcto que sin formación no vamos a ningún sitio? A ningún sitio. Y esa formación, aparte de, digamos, de aspectos más teóricos, también prácticos que se dan, por ejemplo, en las facultades, tiene que ser completada con la experiencia, como me decían hace poco cuando tú estabas con un grupo de personas del sector turístico en la facultad, evidentemente, por ejemplo, en la parte de turismo, también en empresas, indiscutiblemente, con las prácticas en un puesto de trabajo, en lo que sería un puesto de trabajo. No pueden ser prácticas en un puesto de trabajo, pero sí en una empresa turística, una empresa de cualquier tipo. A mí me parece que ese es el ideal, y el ideal para salir a ese mercado de trabajo que cada vez es más difícil. Una sociedad formada es una sociedad inteligente, ¿no? Sí, es una sociedad además que no se deja engañar fácilmente. A veces cuando nadan esta política, yo soy profesor de ciencia política. ¿Eres politólogo? Sí. ¿Y qué hace un politólogo de decano de Económica? Pues porque mis compañeros quisieron elegirme, ahí es por elección. Y bueno, yo toda mi carrera académica, mi despacho, siempre ha estado en esa facultad desde hace 37 años. Y bueno, lo que te iba a decir antes, que una persona formada es mucho más difícil que esta política del chascarrillo, del eslogan que tenemos ahora, pues penetre, que parece que te tratan de idiota. No, los ciudadanos no somos idiotas. Esto no es un anuncio televisivo al uso, y perdón por decirlo en televisión, sino que yo creo que las personas, cada vez que tienen más formación, tienen más criterio. ¿O debería ser así? ¿Cómo está la Universidad de La Laguna? Pues yo creo que la Universidad de La Laguna goza de buena salud. Pero en los rankings no está muy bien. No, en los rankings, vamos a ver, en los rankings nacionales no está mal, y no está nada mal. Bueno. Para el peso que tiene, número de alumnos, profesores, investigadores y tal. En investigación estamos muy bien, hay cosas que mejorar, pero yo creo que en los rankings no estamos mal dentro de lo que es la media española. En el ranking internacional, no recuerdo, pero debemos andar por el 700 así del mundo. Pues eso no está mal. Está bien. Hombre, sobre todo porque... A mí me gustaría que estuviera un poco mejor, porque dentro de las españolas también está... No es de las primeras tampoco. No es de las primeras. Tampoco tiene una sociedad al lado como aquellas universidades, Barcelona, Madrid, que tienen un entorno que también hace... ¿Tú crees que la sociedad no ha ayudado o la universidad ha estado de espaldas a la sociedad? ¿Qué fue primero? Yo creo que la sociedad está de espaldas a la universidad a la sociedad. A mí me parece que, por ejemplo, desde la política, como tantas cosas, se utiliza o se pretende utilizar, sobre todo más en el pasado que ahora, lo que era la universidad. Y es verdad que la universidad tiene que hacer un esfuerzo porque muchas veces nosotros nos metemos dentro de nuestra concha. Por eso, pues... Pero ustedes no son unos teóricos. No. No digo en concreto el caso de la persona que está conmigo, pero en general no son unos teóricos que están ahí como en unas tribunas, en unas atalayas y miran por encima del hombro a todo el mundo. No. Y no están en la realidad. No. Yo no digo que haya algún caso, pero yo creo que en general no. Somos personas que vivimos dentro de una sociedad. Ahora, es verdad que la universidad, y yo creo que ha hecho grandes progresos, cada vez ves más participación de la sociedad pues en actos que se organizan en las facultades, la propia universidad, desde el rectorado, los vicerrectorados,
y se trata de cada vez, digamos, trenzar más con esa sociedad y estar mucho más abierto a lo que nos demanda esa sociedad. Y yo creo que en ese sentido sí. Ahora cuando se hace, por ejemplo, un plan de estudios, se conecta con los sectores afectados o donde van a ir a trabajar nuestros futuros egresados para tener su opinión sobre la formación que se les va a dar. Eso cuando yo estudiaba ni se olía, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo creo que la universidad tiene que hacer mucho más, pero yo creo que hace bastante más que hace un cierto tiempo. También, y ¿Le falta grasa a la Universidad de La Laguna? Porque, pues, por ejemplo, la universidad, yo tengo una gran amistad con el rector de la Universidad de Las Palmas, con José Regidor. Sí. Hablo habitualmente. De hecho, estará pronto aquí, en este programa. Y aquella universidad tiene como más grasa, tiene aceite y los mecanismos van como circulan mejor. Hombre, aquí están más como... hay que echarle grasa o algo en algún engranaje. Aquí, ¿qué pasa? Pues aquí se tienen 200 y pico años y la Universidad de Las Palmas es mucho más moderna. Surgió de la propia sociedad esa necesidad de tener ese centro y yo no digo que no. Pero yo estoy convencido de que tú invitas a la rectora, espero que no me llame a la salida de aquí, no, estoy convencido de que tú invitas a la rectora de la Universidad de La Laguna y viene. No. ¿No? No. Bueno, pues yo cuando hable con ella le diré que tiene que venir. Pues no, hemos invitado a la rectora de la Universidad de La Laguna y no ha venido. Pero bueno, allá ella, eso es un problema de ella. Yo creo que ella en el futuro, cuando tenga una agenda seguramente llena, cuando pueda, vendrá. Eso sí, el rector de la Universidad de Las Palmas viene cuando queramos. Bueno, y el que era, porque ya regidor no es. No, el que era, venía cuando era. Cogíamos el teléfono, lo llamábamos y se ponía. La rectora... Tú me lo dijiste a mí, ni siquiera me llamaste y yo enseguida vine. Efectivamente. Bueno, ese es el yo creo que estamos para estar en los medios, hombre. La universidad tiene que comunicar lo que hace. En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Y además, a veces, incluso cuando tú estás dentro de la universidad, cuando se hablan de temas en lo que la sociedad no sabe que existen, pues esas personas especialistas en un tema, a veces dice, pues mira, invitaron a fulanito, ¿cómo es que no me invitaron a mí? Bueno, también te tienes que dar a conocer, tienes que darte a conocer. Pero por eso digo yo, a veces los veo como en atalaya, ¿no? Y mirando como... se convierten como en funcionarios. Bueno, son funcionarios. Hombre, yo empezando por mí, ¿sí? Son funcionarios, pero funcionarios de esos que de 8 a 3 de la tarde y a las 3 de la tarde se van para casa como No, yo te puedo decir además que no tenemos horarios fijos. Hoy es verdad que yo, no solamente por venir aquí, sino, en fin, porque estoy de tribunal en una oposición, me he tenido que salir antes porque tenía esa faceta. Por cierto, que no era de la universidad, donde... yo creo que no, yo no creo que sea fichar, que nosotros no fichamos, por cierto. Bueno, sí, pero es verdad que yo creo que no. Hombre, hay casos como en todo. Pero te iba a decir antes, la mayor parte de las instituciones ocurre algo similar. Es decir, el Parlamento siempre se está preguntando, es que la sociedad, es que cómo llegamos, cómo dejamos de llegar. Es verdad que para eso están los sociólogos. Sí. Para averiguar todo eso, ¿no? Bueno, sí, están los sociólogos, en fin, y otros científicos sociales, digamos, que también podrían aportar sobre ello. Pero que es verdad que en las instituciones nos cuesta salir del caparazón y muchas veces cuando salimos, y mira que somos profesores, nos cuesta también conectar con el vocabulario adecuado que sin perder ese, digamos, estatus académico que yo creo que hay que mantener, sin embargo llegues a la gente. Llegues a la gente. Yo sí creo que ahí tenemos todos que hacer un esfuerzo, desde la universidad. Es verdad que a veces estás tú, esto de, bueno, no me ha entendido o no me he explicado yo bien, ¿no? O no me he explicado yo bien. Pero es verdad que sí, que yo creo que los profesores debemos de salir un poco más para hablar de los temas, en fin, de los que somos especialistas e incluso en algunos que no somos especialistas en sí. ¿Pero ustedes tienen miedo a algo? No, evidentemente, pero en general... No. ¿Hay miedo, hombre, de meterse en un lío un profesor de la universidad
un No. decano o un vicedecano de venir a un medio de comunicación, de decir algo y al día siguiente le están tirando de las orejas? No. A mí nadie me tira de las orejas. Además ya estoy muy mayorcito, tengo 66 años para que me tiren de las orejas, ¿no? En todo caso yo tiraría de alguna oreja y tampoco lo hago. No, yo creo que no. Todo lo contrario, cada vez que sales en un medio, los compañeros y compañeras, oye, te escuché en tal emisora, oye, pues te vi en televisión y nunca me han hecho una crítica, todo lo contrario. Pero es que ustedes son expertos en las diferentes materias, las personas que más saben de esa materia científicamente, académicamente, son ustedes. Ustedes tendrían que estar opinando constantemente de temas sociales, económicos, empresariales, de todo tipo. Sí. Y no ocurre, ¿eh? No, es verdad que sí lo hacemos en foros internos dentro de lo que es la universidad. Pero los foros internos... No, pero me refiero con lo que es empresarios que vienen, que trabajan con nosotros, que vienen, nos cuentan sus experiencias, nuestros alumnos, que es a los que es más interesante todo este tipo de cosas. Quizás queda en eso y no está... En eso quizás sí tienes razón, que es verdad que normalmente, es más, se nos oye y se nos ve, yo diría que prácticamente a los mismos. Sí, pero José Adrián, ¿sabes la cantidad de estudios que se encargan? Pero la cantidad de estudios, la cantidad de millones de euros que se gastan las administraciones del rango que sean en hacer estudios determinados cuando tenemos dos universidades en la esquina. Tenemos dos, no una, tenemos dos. Que además vienen a preguntarnos, muchas de estas consultoras vienen a preguntar a los profesores de la universidad sobre eso. El por qué se hace eso, yo creo que también porque hay una cierta, no sé muy bien, un cierto recelo también desde la administración a la universidad por la que casi todos ellos han pasado, todos los que están ocupando cargos públicos. ¿No se sienten a gusto de haber...? Yo estudié en la, en la Universidad de La Laguna, me siento muy orgulloso. Sí, sí, claro que sí. Yo estudié en la Complutense, que porque no había ni hay todavía tu carrera aquí. Sí, pero que ya me considero un universitario de La Laguna porque desde unos 28, 29 años... O sea, ¿tú crees que los políticos repudian de la Universidad de La Laguna? No, yo creo que lo que se tiene es un cierto recelo por ese espíritu crítico que ellos vivieron dentro de la universidad, que en parte se ha perdido también. Esto ya no es como... No hay revolución. No es como cuando tú estudiabas. No, en mi época tampoco hubo mucha revolución, pero había movimiento. Había movimiento. Eso ahora no. Probablemente en tu época había más movimiento. Los movimientos estudiantiles fueron... Sí. Habían años que prácticamente... pues dabas, yo qué sé, 3 meses en total de todo el curso. Pero esos movimientos eran buenos también, sí, claro que sí. Eran positivos. Pero es que ahora no hay movimiento, no hay crítica, no hay opinión social en la universidad. La universidad no sale a la calle, los estudiantes no se manifiestan. Mira que hay cosas para quejarse en estos momentos. ¿Y tanto? Pero hay cosas, Sí. Los estudiantes están tranquilos. Bueno, por ejemplo, en Canarias, a mí me llama la atención todo el tema de que España rompe bruscamente con 40 años de historia diplomática en referencia al problema del Sahara, y no pasa nada. Que somos tan sensibles. Y no pasa nada. ¿Qué hubiera pasado si hubieran estado otros en el gobierno? No lo quiero ni pensar. Pero los máximos representantes académicos, los estudiosos, son ustedes. Sí, o sea, hombre, ustedes se saben todo, de la A a la Z, sí, todo. Bueno. Entonces, son el referente para liderar movimientos. Yo creo que esta semana, por ejemplo, sobre este tema que hablamos, hay, si no me falla la memoria, en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que está en La Laguna, en la calle San Agustín, y que recomiendo a la gente, no porque yo hace poco haya presentado un libro, la semana pasada, sino porque tiene una actividad enorme. Y creo recordar que es esta semana, no sé si ha sido ya, eso ya no me acuerdo, que un grupo de profesores de la Universidad de La Laguna va a explicar allí, y por cierto también se ve a través de streaming y tal. O sea que yo creo que sí hay
Ahora con el Google puedes encontrar todas estas cosas, Pero estas participaciones. Los estudiantes teníamos que ser revolucionarios. Sí. Ahora no son revolucionarios. ¿Qué No, ha pasado? no. Se han metido detrás del ordenador. Y yo lo digo por mi hijo. Mi hijo estudia en tu facultad. Sí, sí, sí. Y está en el ordenador allí. Es otra galaxia, el mundo de ellos, ¿eh? Sí, hombre, yo creo que ha habido un cambio de época. También se vivió ahí una efervescencia política, todo lo que fue la transición, incluso años después, y después volvió a retomarse con todo el movimiento del que saldría después Podemos. Ahí parece que se generó algo similar que después se institucionalizó en una fuerza política, que de esto que llamaban la nueva política, que de momento siguen ahí porque hay otros que han desaparecido, ¿no?, de la nueva política. Pero bueno, yo creo que ha habido un cambio de época y que es verdad que ahora hay una sociedad más acomodaticia. Eso ¿Que no quiere también lío? es verdad. No, y también lo que sí noto yo, y eso lo noto con los estudiantes y caminando por la calle, es yo siempre se me imbuyó de la idea de que yo tenía derechos y deberes. Ahora todos son derechos. Hay pocos deberes. Y después de que no solamente la sociedad y el Estado, y eso está entre lo mejor que ha hecho el Estado del Bienestar, se han dado que se viva entre algodones, y también contribuimos los padres, ¿no?, a que nuestros hijos... ¿Hemos sido padres flojos? Yo no creo que padre flojo, sino todo padre quiere que su hijo mejore. Sí. El problema es que muchos pensamos que nuestros hijos no van a vivir como Hay nosotros. una generación ahí de padres entre los 30 y 40 años que me Sí. preocupan muchísimo. Sí, Pero incluso un poquito más, ¿eh? me preocupan, ¿eh? Te lo digo de verdad, pero me preocupan porque están como muy perdidos, ¿eh? Sí, yo creo que sí, y a mí me parece que a veces pues hay que tomar un poco las riendas y decir eso, ¿no? Pues valorar como haces tú, pues por ejemplo, lo que decías antes, a tu hijo, hay que formarse. Oh. Y esto cuesta, esto no te lo van a regalar, pero es que la vida es eso. A mí me hace muy... Yo ahora cuando tengamos las orlas, que las tendremos a partir del mes que viene y sobre todo en julio, yo es una cosa que siempre están en los discursos de la rectora, el vicerrector, vicerrectora que viene, en el mío propio, ¿no?, o en alguno de los padrinos o madrinas que tienen las distintas promociones, siempre se les dice, ustedes piensan que han acabado. No, ahora comienza la formación. Esto es continuo y no se puede perder comba, porque si no se queda uno anquilosado y si no tienes un poco de ambición, además, pues te vas a quedar ahí. ¿Cómo podemos animar? ¿Cómo podemos animar? Sobre todo a los jóvenes, a las generaciones que están... Hombre, uno ahí. intenta en sus clases y en asignaturas, que muchas veces no son, digamos, las nucleares que más pueden interesar, siempre intentas interesar al alumnado, pues eso, dando en tus clases magistrales o prácticas cosas que se puedan tocar, como digo yo, no hablar de esoterismo. Yo creo que esa es una forma de que los alumnos participen y demás, y sobre todo decirles que hay constantemente que sean críticos, empezando contigo mismo, que eres el profesor. Eso sí, educadamente. A mí una cosa, cuando pides en clase, ¿no?, la opinión sobre algo, es, pero esto no es malo per se o bueno per se. Argumente usted por qué es una cosa y por qué es otra. Y muchas veces usted piensa tal, pues intenta argumentar lo contrario en el otro sentido, porque eso es el debate universitario. Ahora, ¿en parte se ha perdido eso? Pues posiblemente sí, y los 2 años estos que hemos tenido... detrás de una pantalla, los alumnos. Detrás de una pantalla, los alumnos... Bueno, y los profesores, pues se dice... Y los profesores, se adaptaron los alumnos enseguida. Los profesores estamos deseando... Lo han pasado llegar, muy mal, ¿eh? Sí. Los alumnos, estos 2 años lo han pasado, sobre todo los que llegaban a la universidad, que claro, llegar a la universidad era como algo, como un mito, ¿no? Y meterse en casa 2 años detrás de una pantalla ha sido trágico para ellos, ¿eh? Yo tengo una anécdota muy buena de que en medio de la pandemia, un día veo a 3 jóvenes que entran, claro, y no había ningún joven por allí, estábamos los profesores que íbamos a la facultad,
Y entonces de repente le pregunto, ¿y ustedes dónde van? Y dice, no, es que queremos conocer el aula donde teníamos que haber dado clases. Y digo yo, tierra trágame, ¿no? Pero es verdad que es decir, que tenían ganas de llegar a la universidad y a todo lo que significaba la universidad. Y por cierto, se nota esos 2 años de online, de virtualidad, que no han sido muy que los buenos. alumnos ya no siguen el ritmo. Que no han sido buenos. Y claro, ahora no ha funcionado eso. No, y cuando le intentas ahora decir, no, ya estamos presenciales, hay que hacer esto y lo otro, más allá, como lo hacíamos hace 2 años, les cuesta. Y eso es lógico, es lógico, y esto tendrá un proceso de transición, pero claro, los coge en medio de sus estudios. Como decano, ¿hay dinero para hacer cosas? Hombre, hay dinero, pues por ejemplo, para que, en fin, y después hay ayudas dentro de lo que es la universidad y programas, pues para que cuando llueva no te llueva adentro, por ejemplo, que es un problema que tenemos no solo en algunas facultades. Porque llueve dentro de la facultad. Vamos a ver, cuando llueve muy fuerte, también pasa en mi casa, te entra el agua y tienes que hacer una inversión. Pero por eso digo que hay presupuesto para arreglar la universidad. Poquito a poco y con prioridades, indiscutiblemente, con prioridades, pero siempre surgen cosas nuevas. Yo tengo la suerte que en la facultad en la que estoy, poquito a poco vamos mejorando lo que es las aulas. Yo no sé si las conoces, te las podíamos haber enseñado cuando estuviste. Nosotros se hacen multitud de actos porque yo creo que tenemos unas instalaciones magníficas, como todo mejorable, pero yo creo que tenemos unas instalaciones magníficas. Y por eso, pues hace poco tuvimos la CRUE, que es la Conferencia de Rectores en su sección, digamos, de tecnológica, organizado por la Universidad de La Laguna, pero es para toda España, y se hizo en la facultad, y ahora la semana que viene o la próxima tenemos otra actividad. Y a mí eso me llena de orgullo, que piensen por las instalaciones que tenemos y por el personal de administración y servicios que tenemos, fantástico, que da cobertura. Por cierto, últimamente con varias bajas y demás, están dando cobertura de todo eso. Y eso al final se aprecia. Yo creo que mi facultad dentro de eso, hombre, como siempre habrá gente que pensará, todo es mejorable, pero yo creo que estamos haciendo esfuerzos y apoyados indiscutiblemente desde el rectorado para que nuestros estudiantes estén en las mejores condiciones ¿Tenemos posibles. que creernos que tenemos una buena universidad? Yo creo que sí. Porque ¿Y además que falta es eso? verdad. Porque además es verdad. Además es verdad. En los índices, la enseñanza universitaria no es solamente bajar a clase. Yo tengo una tercera planta, ahora estoy en la primera porque soy decano, y puedo bajar a la planta 0. No es solamente bajar a dar clase. Un buen profesor universitario además tiene que tener investigación. En investigación, la Universidad de La Laguna es puntera en España. Yo sé que eso, como estamos aquí... Pero como no lo contamos, nadie lo sabe. Como no lo contamos o no lo contamos, o lo saben ustedes solos. O no lo contamos adecuadamente, e incluso muchos de nosotros, no, pero bueno, depende cómo lo mires. Me acuerdo una vez que salió en la Universidad de La Laguna en un estudio de un catedrático de sociología con una metodología que él había traído de Estados Unidos, y la Universidad de La Laguna con esa... Es que depende de la metodología, salen mejor o peor, Salíamos, pero vamos, magníficamente, y alguien con responsabilidad dijo, bueno, estas cosas no hay que terminar de creérselas. No, hombre, vender productos, que es una cosa que no sabemos hacer. ¿No han sabido venderlo? Yo creo que no sabemos vender el buen producto que tenemos. Creemos que se vende solo. Otra anécdota, el otro día estuvimos en las jornadas, no las jornadas de bienvenida a la universidad, de orientativa, de puertas abiertas, perdón, que hay varias de estas, de puertas abiertas, que ahora se ha hecho en un formato, por cierto, con unos sofás y hablas entre... Nosotros estábamos con derecho, y yo me acuerdo que bajando decíamos, pero no sé por qué vamos a hacer propaganda si nosotros llenamos las plazas que tenemos. Es decir, yo no tengo que hacer... Otras facultades sospecho que sí, nosotros no, pero es bueno que se haga. Me gusta terminar con una nota un poco simpática diciéndole a los alumnos, I want you. Los quiero, I want you, como The Army en Estados Unidos, los quiero. Bueno, las facultades se llenan el primer año.
Ya el segundo, tercero, ya empieza... Pero tiene que ver con en fin, si se puede o no se puede. Hay muchas personas que creen que pueden hacer todos los estudios de todos los grados y no todo el mundo puede hacer una ingeniería o puede ser una economía. No, está claro, todo el mundo no está preparado. Todo el mundo no está preparado. Y muchas veces te das cuenta, y es verdad que ahí también estás presionado por la familia. ¿Por qué? Porque indudablemente hay mucha gente que en la universidad, dentro de lo que es la educación en España, la universidad es la que está mejor vista por los ciudadanos, No son ni los niños pequeñitos ni los de bachillerato, que también deberían de estarlo, en mi opinión, sino es la universidad. Y después, aquellas personas que no estudiaron en la universidad, indiscutiblemente quieren que sus hijos estudien. Porque no deja de ser, digamos, un ascenso social, y el premio a un esfuerzo. Mi padre era médico, pero me acuerdo que no me dejó nada, me dejó mucho. Pero él siempre decía, mi herencia es la carrera que hiciste. Esa es mi herencia. Después me dejó una magnífica biblioteca, por cierto, de historia contemporánea española, de la Guerra Civil, la Segunda República y demás. Cuando digo buena, buena de verdad, también me la dejó. Pero su herencia, de verdad, para él era haberle dejado a cada uno de sus 5 hijos una carrera universitaria. Bueno, a ver si el mensaje cuela. Bueno, tampoco hay personas que tienen habilidades de otro tipo y que para ellos está la formación profesional, que también es igual de digna que la universidad, que es un tema que hay que trabajar porque se ha quedado ahí como... ahí atrasada. Eso lo trataremos otro día, lo que es la formación profesional. Y sabes que la formación profesional después tienen pasarelas, por decirlo de alguna manera, no lo digo técnicamente, para poder seguir estudios universitarios, que es una cosa que muchos alumnos no saben. Usted puede estar en formación profesional, formarse, por ejemplo, en temas de turismo, y después seguir. Y después ir a la universidad. Y también en contabilidad y finanzas, también en economía, etc. Para terminar, vamos a ver, para terminar. Con lo entretenido que estaba yo. Para terminar. No, pero así quedaremos otro día para seguir hablando de educación y de formación. Me da mucha pena que este archipiélago canario sea uno de los lugares referentes turísticos del mundo. O sea, uno de los centros turísticos del mundo. O sea, y además lo digo con conocimiento de causa. Y claro, cuando hay que estudiar algo relacionado con el turismo, jamás se piensa en la Universidad de La Laguna ni en la Universidad de Las Palmas. Se piensa en Corner, en Suiza, en no sé qué y en no sé cuánto. ¿Por qué coño? Y perdón por el coño, pero es que ¿por qué narices los estudios turísticos no son referentes en este planeta y tienen que pasar todos los profesionales del turismo por la universidad, por las universidades canarias? ¿Por qué hemos hecho mal para que vayan a Corner o vayan a Suiza o vayan a no sé dónde? ¿Por qué no vienen a Canarias? Si aquí somos los números 1 en el sector. Mi idea es que debería de estar, y además dentro del meollo donde tenemos el turismo en Tenerife, por no señalar ningún municipio, podríamos señalar 2, 3 municipios. Para mí debería estar ahí una facultad y dentro de lo que es la actividad turística. No significa que los alumnos se vayan todos los días a la playa. Y el que entre ahí, que le cueste para entrar. Y entrar con un excelente nivel de inglés y un excelente nivel en alemán o en francés. No voy a decir que solamente en alemán o en francés. Y que después se trabaje con el sector, con los hoteleros, con, en fin, todo el tema del transporte, porque siempre pensamos en hoteles. No, es que es todo, agencia de viajes, compañía aérea, barcos, es que es muchas cosas. Y que se trabaje con ellos, esto que se llama la formación dual. A mí me parece que ese es el camino. Pero ¿no crees que cualquier profesional importante en el mundo, mira que me encuentro gente por ahí de canarios, por ahí por medio mundo, pero haya que tenido que formarse en la universidad en las universidades canarias, para no nombrar ninguna, sino en las Canarias? Sí, sí.
Y no somos referentes en ese tema. Sin embargo, el sector, yo estuve la semana pasada, organizado un tema en el sur que se organizó y de verdad me hablaban estupendamente. Sí, que se tenían que poner los alumnos. Te hablan estupendamente, pero cuando viene uno de Corner, se lo contratan primero. Hombre, también hay que ver. Y Corner tampoco es nada del otro mundo. Bueno, pero ¿y cuánto cuesta? Vamos a ver, ¿cuánto dinero se gasta? O la universidad que tú decías en Suiza, ¿cuánto dinero se gasta por alumno? Y compara con lo que aquí se gasta, de media. Pero es que aquí tendríamos que tener... Tendríamos que ser el número uno en la universidad en turismo. En el tema de las estrellas teníamos que ser... Ese lo somos, ¿eh? Teníamos que ser el número uno referente mundial. No, pero ese lo somos. En temas marinos, es que estamos rodeados también, de mar. Sí. Tendríamos que ser número uno y no sé, y en alguna cosa a lo mejor que se me escape ahora... Claro, pero entonces ahí los que tienen que invertir en eso, que es fundamentalmente, porque somos una universidad pública, el Estado, o ver cómo se puede captar fondos privados, cuando haces las cuentas, la universidad suiza que tú hablabas, tú tienes que mirar el presupuesto que tiene y el presupuesto que tenemos nosotros para repartir entre 4 titulaciones. Y ahí te sale la cuenta. Y entonces se mide todo eso, dices, oye, pues resulta que está todavía mejor de lo que yo pensaba para la inversión que se ha hecho, que no es la universidad, sino el dinero que se da desde la administración pública a las universidades. Y me refiero a todas las titulaciones, yo ahí no hago tal. Ahora, es verdad que hay algunas que caen por su peso, como es turismo, cae por su peso. Y a mí me parece que se debería de trabajar en el futuro más, pero eso, bueno, lo tienen que decidir los órganos universitarios, ¿no? Y los órganos universitarios, y también en el seno de la facultad, ver cómo se puede trabajar ambiciosamente y para mi gusto, que no significa hacer lo que quiera el sector, sino trabajar en sintonía con ese sector, que es el que va a recoger a tus alumnos. Salir con el título de la Universidad de La Laguna tendría que ser un sello de calidad en todo el mundo. Yo pienso que para sí. los estudios turísticos, por ejemplo. Yo pienso que sí. ¿Y no lo es? No lo es, pero ¿y qué, salvo la que tú decías, qué universidad en España? Vamos a ver, el servicio público que tenemos de educación superior en España hace que nuestras universidades en los rankings, digamos que hay una educación muy pareja entre todas las universidades. ¿Eso es bueno? Hombre, no nos ha ido mal. En Estados Unidos, si tú quieres y no tienes dinero y quieres estudiar en la universidad, te va a costar bastante, porque incluso las públicas son bastante caras, como tú sabes. ¿Qué es pública? La Universidad de Michigan, he contado una alumna que está con Fulbright aquí, norteamericana, no me acuerdo si me decía $60,000 en la escuela que está ella, porque no todos sitios donde entras y se lo tienen que sufragar en base a que después te pegas 30 años devolviéndole el dinero. Como aquí en las casas. Claro, aquí tenemos un sistema distinto. ¿Puedes ir a la universidad en Estados Unidos? Sí, pero vas a los community college que llaman, etcétera, que después no puedes competir. Aquí, un señor que sale de la Universidad de La Laguna compite con cualquiera que sale de cualquier universidad española, pública o privada. Querido decano, gracias por haber venido, ha sido un placer. Gracias a ti por invitarme. Yo creo que hay que hablar mucho más de formación, de educación, pero mucho más, y de una manera distendida, cercana, claro que sí. Y con un lenguaje que se pueda entender. Sí. Yo me parece que hay aspectos criticables, como en todo. Que es bueno criticarlo. Y un montón de aspectos positivos. Lo que pasa como digo yo, con tu municipio. Tú sales, oye, funciona bien, me recogen la basura, el agua no me la cortan, porque la pago, entre otras cosas, tal. Pero un día sales, amigo, y te caes porque hay una alcantarilla. Y ese día te acuerdas del padre, la madre del alcalde, lo pones a bajar y posiblemente la gestión sea buena, pero hay ese hecho que debería de haberse previsto, por otro lado. Pues la educación igual. José Adrián García Rojas, querido decano, gracias por haber venido. Además, es difícil traer a decanos, no es fácil.
No es fácil, lo digo por experiencia, ¿eh? Bueno. Y que hayas aceptado a venir, además, sin ningún tipo de cuestionario, ni saber qué te vamos a preguntar. Yo te dije que no sabía lo que venía, ¿no? Te lo agradezco muchísimo, te lo agradezco. No, Gracias por haber venido. De verdad que te lo agradezco a ti. Muchas Bueno, gracias. hacemos una pequeña pausa publicitaria que es fundamental en esta única televisión en Canarias, privada de toda Canarias, que la publicidad es fundamental porque cualquier medio de comunicación, este y cualquiera, viven de la publicidad. Por lo tanto, hay que verla, porque son al final los que mantienen esta estructura aquí en esta casa. Volvemos enseguida.